Bueno, en esta editorial queremos recordar una efeméride importante y además vincularla a un debate muy actual en la Argentina contemporánea. Y se refiere al día que se va a conmemorar mañana, 2 de diciembre. El 2 de diciembre para Naciones Unidas desde 1985 es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. En todo el planeta se realizan campañas de sensibilización, denuncias, propuestas de políticas públicas. Y es un día que está vinculado a la fecha en que se sancionó el primer convenio de Naciones Unidas de 1949 contra la trata y explotación, que se inspiró, dicho sea de paso, en la ley Palacios, que fue sancionada en 1913, varios años antes, un 23 de septiembre. El convenio de Naciones Unidas del 49 fue el primer convenio del siglo XX en el cual se denuncia la trata con fines de explotación laboral, la trata con fines de explotación sexual, y luego fueron avanzando distintos instrumentos internacionales, pero esa fecha se la recuerda particularmente mañana, y por eso se hacen campañas, digamos, para denunciar toda forma de esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de trata con fines de explotación sexual, trata con fines de explotación laboral, explotación infantil, matrimonios forzados, diferentes formas de delitos conexos, como reducción, por ejemplo, a la servidumbre, tráfico de órganos, tejidos y fluidos, también incluye subrogación de vientres, bueno, distintas modalidades que tienen como común denominador cosificar a una persona, mercantilizarla y arrebatarle su vida, su libertad y su dignidad. La trata de personas y la esclavitud, lamentablemente, después de la pandemia, han tenido un incremento significativo. El último informe de Naciones Unidas del año 2024 indica que un 25% de víctimas ha crecido respecto al año anterior. Y en total hay unos 50 millones de personas que se consideran o se detectaron como víctimas de trata en sus diversas modalidades. El incremento de la esclavitud tiene que ver con el incremento de la desocupación, de la vulnerabilidad y la desesperación, que son los caldos de cultivo sobre los cuales florece estas redes criminales que se aprovechan de la desesperación ajena. Obviamente la pandemia dejó un mundo mucho peor de lo que encontramos, con menos fábricas, con menos empleo, con menos oportunidades de desarrollo laboral y ascenso social. También los factores climáticos extremos provocaron migraciones masivas, desesperadas. El récord de guerras, hay que recordar que 2024 fue un récord de guerras que no se registraba desde 1946, si bien las más conocidas o las más visibles son las que ocurren en Ucrania y el genocidio en Gaza. Hay un montón de conflictos armados, particularmente en África, en los cuales, digamos, hay migraciones de cientos y de miles de personas que van con una mano atrás y otra adelante y son obviamente presa fácil para que las redes los puedan captar con promesas engañosas. Latinoamérica no está ajena a este fenómeno, lamentablemente también crece. Por otro lado, también se detecta que en un 74% de los casos la trata se vincula con estructuras de crimen organizado, de narcomenudeo o de narcocriminalidad. Lo hemos visto acá en el triple narcofemicidio que ocurrió hace poquitas semanas, en el cual se combinaba tanto la captación por la vía virtual como la explotación sexual callejera por cuenta ajena, como también la dependencia de una estructura narco. Y lo mismo ocurre, digamos, con la mayoría de los fallos judiciales que se están desarrollando con condena firme en el mundo. Ahora bien, hay un fenómeno que ha incrementado muchísimo la captación, y ese fenómeno de la incorporación masiva a la virtualidad por parte de la humanidad, particularmente después de la pandemia, que afecta muchísimo a niños, niñas y adolescentes, que son la primera generación que ingresa a la virtualidad, la primera generación porque sus padres, sus hermanos, su contexto social familiar no había tenido una cultura digital. O sea, aquellos niños, niñas y adolescentes que provienen de un contexto de analfabetismo digital son los más expuestos porque obviamente tienen menos recaudos en el uso responsable de las redes sociales, no se trabaja el tema de la prevención
todo lo sistemáticamente que se tendría que trabajar, está en la currícula de los ministerios casi de todos los países latinoamericanos, pero cuando se lo aborda de modo episódico o de modo ocasional y no como algo permanente y tan cotidiano como lo es el uso de la virtualidad en nuestra vida cotidiana. Hoy podríamos decir que 8 o 9 de cada 10 denuncias que ingresan a Protex, al Ministerio Público Fiscal y a la Fiscalía Antitrata, tienen origen en la captación y en la oferta en el mundo virtual. Tanto en lo que tiene que ver con la explotación con fines sexuales como en la explotación con fines laborales. Inclusive en las últimas 3, 4 temporadas de trabajo temporario, mal llamado golondrina, la mayoría de los trabajadores fueron captados o fueron convocados a través de Facebook o de WhatsApp, o sea, utilizando plataformas digitales. Hoy la virtualidad es una de las puertas de entrada, digamos, al mundo de la trata, o una de las puertas por las cuales la trata se mete en los hogares y trata de captar a adolescentes o jóvenes en situación de pobreza, desesperación o angustia existencial. Y otra de las puertas de ingreso concretamente a la trata es el narcomenudeo, concretamente en el cual caen también muchos jóvenes en las periferias ante el abandono del Estado, ante la posibilidad de poder terminar sus estudios, de poder conseguir un trabajo. La desesperación y la angustia es un cóctel explosivo para que muchos de nuestros adolescentes y jóvenes caigan en redes de adicciones que a su turno, para poder sostener ese nivel de adicción, son reducidos a la servidumbre, muchas veces sexual y también laboral. Otras formas que ha desarrollado la trata contemporáneamente son las organizaciones coercitivas, organizaciones pseudo-religiosas, pseudo-filosóficas, pseudo-comunitarias, que en realidad esconden fines de explotación. Se ha descubierto recientemente en Argentina lugares que eran de derivación para personas, para jóvenes víctimas de adicciones, que eran privados y que eran subsidiados por los estados provinciales, y que puertas para adentro había situaciones de explotación que fueron debidamente acreditadas y están tramitándose en distintas instancias judiciales. El caso emblemático de la escuela de yoga, que ya pasó a juicio oral, donde una escuela pseudo-filosófica utilizaba, alienaba familias para prostituir niños, niñas, adolescentes. El caso del Templo de Filadelfia, que tuvo condena. Caso de organizaciones aparentemente comunitarias como en el Chaco, hubo también una fundación que utilizaba planes sociales concretamente para explotar y reducir a la servidumbre a las personas, que también han tenido condena firme en el 2023. Por lo tanto, estas modalidades que se expresan a nivel mundial también obviamente se refractan en la Argentina. Y en una Argentina donde hasta hace poco tiempo éramos orgullo de Latinoamérica por las políticas públicas desplegadas. De hecho, la cantidad de víctimas que se rescataban en Argentina era muy superior a la que se rescataban en el resto del continente. No porque hubiera más trata, sino porque había una política activa para tratar de identificar el delito. Entre el 2020 y 2024 se rescataron más de 5.000 personas. En aquella época había acompañamiento jurídico gratuito, había acompañamiento también en salud mental desde el punto gratuito, terapéutico. También había apoyo económico con el programa Acompañar o el programa Potenciar. También había apoyo económico para formarse laboralmente y reinsertarse laboralmente, como el programa Reparar, que estaba en la órbita del Ministerio de Trabajo. También había acceso a viviendas, por lo menos en el Norte Grande ya se habían empezado a entregar viviendas en un programa de acceso a soluciones habitacionales, y había también un fondo de reparación de víctimas con los bienes decomisados de causas judiciales, que a su turno eran subastados y servían para indemnizar a las víctimas una vez que terminaba el juicio oral. Bueno, todo esto fue desmantelado por la motosierra de Milei. Fue desmantelado todos los programas de asistencia y ayuda económica. También el comité, que era un organismo interministerial para que hubiera múltiples controles, porque cuando se combate el crimen organizado siempre es conveniente que exista el multicontrol, dado que el crimen organizado maneja mucho dinero y tiene mucha capacidad para sobornar y para corromper. Por eso la trata, al igual que el narcotráfico, están entre los 3 delitos más rentables a escala mundial. Ese comité ejecutivo interministerial, que funcionaba con sede en jefatura de gabinete, fue prácticamente disuelto, subsumido
por el Ministerio de Seguridad, que a su vez fue subsumido por la policía. Concretamente, hemos vuelto a la época de las cavernas en que la policía era la que tenía el monopolio de la información y el control, entre comillas, de la lucha contra la trata. Se pueden imaginar cuáles son los resultados. La no asistencia, la destrucción y desmantelamiento de políticas públicas, el subsumir los organismos de multicontrol al esquema policial y por otra parte desalentar que organismos como la UIF sean querellantes en causas para seguir la ruta del dinero, es decir, dónde lavan el dinero las organizaciones criminales. Bueno, fue una combinación, una tormenta perfecta para que empiece a bajar drásticamente la cantidad de rescates y es más, para que pase algo más vergonzoso todavía, que se detecta en el terreno de un prostíbulo, de un campo, un taller clandestino, personas en situación de trata y esclavitud y las mismas víctimas se niegan a retirarse del lugar cuando constatan que el Estado no tiene absolutamente nada para ofrecerles por una razón muy simple. Entre el infierno que padecen y la nada que le ofrece el Estado, se quedan en el infierno porque ir a la nada es volver al infierno de rodillas 2 o 3 días después. Por eso no hay estadísticas, por eso no hay plan bienal, por eso no hay multicontrol, porque obviamente la criminalidad organizada, amparada y tolerada por el Estado, obviamente necesita que no haya testigos. En este contexto se da la discusión de la reforma laboral. En un contexto de crecimiento brutal de las importaciones, que están destruyendo más de 30.000 pymes, todos los días se está cerrando alguna pyme, todos los días hay noticias de despidos, todos los días hay noticias de suspensiones, de reducciones. Esta importación de casi un aumento del 40 y pico por ciento en lo que va del año ha tenido consecuencias catastróficas, digamos, para el mercado interno, que no tiene ningún tipo de protección. Y en este contexto, el gobierno de Milei está redactando una reforma laboral, mejor dicho, el gobierno de Milei la va a presentar. Quienes la están redactando son los grandes empresarios, Funes de Rioja y otros, en la cual pretenden, obviamente, eliminar las indemnizaciones por un fondo simbólico que no sirve ni para vivir un mes. Pretenden extender la jornada laboral, pretenden flexibilizar todo lo que tenga que ver con el teletrabajo, pretenden de alguna manera naturalizar el estado de precarización en que se encuentran millones de trabajadores, básicamente. Es también una tormenta perfecta, justamente el no combate a la esclavitud, la falta de contención, de políticas públicas, la falta de una política de persecución contra el crimen organizado, sumado a este debate sobre la reforma laboral, que hay que darlo indiscutiblemente, pero desde la óptica de los intereses de la comunidad, desde la óptica de los intereses del movimiento obrero, no desde la óptica que pretende Milei, que es prácticamente la naturalización de la esclavitud. Y para cerrar esta editorial, creo que para muestra sobre un botón. El sábado pasado en el impenetrable de Chaco, la Dirección Nacional de Bosques puso recompensa a la búsqueda de un jaguarete, una especie que está en extinción, que se extravió, ¿sí? Y la Dirección de Parques Nacionales, o sea, el Estado Nacional, ofrece una recompensa de 250 millones de pesos al que tenga información sobre el jaguarete. Bueno, el mismo Estado Nacional ofrece para ubicar a Lian, que desapareció en Córdoba, ustedes recordarán, el año pasado, 20 millones de pesos. Y el mismo Estado Nacional ofrece para buscar a Loan, todos recordarán el caso Loan, que todavía sigue desaparecido, 5 millones de pesos. O sea, un jaguarete, 250 millones de pesos, por la búsqueda de un niño como Loan o Lian, entre 5 y 20 millones de pesos. Claramente, volvimos a la época en que robarse una vaca era más grave que robarse una persona, y esto muestra de alguna manera la calidad moral del Estado que hay en Argentina, y esa calidad moral de ese Estado es el que nos quiere proponer una reforma laboral con el cuento de que va a mejorar las condiciones. No sé qué condiciones va a mejorar en este contexto que estamos describiendo. Bueno, sobre estos temas vamos a hablar hoy en Laudatistas. Tenemos 2 reportajes que tienen que ver con estas temáticas. Así que bueno, los invitamos a continuar en el programa. Esto es Laudatistas, episodio 27.